365 días del año 2021. Que te puedes acercar ante su presencia. Que una vez por todas nosotros podamos dejar atrás ese viejo hombre que día tras día busca de dejarnos de su presencia. Que cuando somos sinceros delante de Él, el Señor nos toca, amén. Así que levanta tus manos y oremos al Señor esta canción. Aleluya. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por poder. El viento de Dios sopla. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas
Padre, en esta mañana. Bautízame, Señor, bautízame, Padre. Dile, Señor, decido despojarme, Señor, en esta mañana. Hoy me despojo, Señor, porque tú, Señor, no te aferraste a ser Dios, sino que te despojaste, Jesús. Y te hiciste como siervo, te hiciste como uno de nosotros, Señor. Te despojaste de tu gloria, Padre, para enseñarnos que sí podemos despojarnos del peso del pecado, Señor, que nos asedia cada día. Por eso dile, Señor, hoy me despojo, Señor. Me despojo de mí, Señor. Me despojo para poder ser llena de ti, Señor. Dile, Señor, satúrame. Satura mi mente, mi corazón, mi ser, Padre. Porque he decidido vivir por ti, para ti, Señor. Aleluya. Aleluya. digno, Padre, eres digno, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bríndele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, pero fuerte porque es para nuestro Rey, para nuestro Dios. Aleluya. Hermano, no tengo la menor duda que el Señor está en este lugar. Y está en este lugar para una vez más bendecir nuestra vida. Esta mañana lo
invito a que tomen sus lugares. Gracias doy a Dios por permitirme compartir su palabra. Para mí siempre será un privilegio compartir la palabra del Señor. Donde esté y donde Él me mueva, donde Él me ponga, siempre va a ser un privilegio compartir su palabra. En esta mañana quiero dar gracias a Dios por la vida de Christopher, darle la bienvenida. Bienvenida a tu casa, Christopher. Christopher es un hijo de la casa, de Sin Muros. Dios te bendiga, Christopher. Contentos de tenerte en medio nuestro. Quisiera hoy compartir la palabra del Señor. Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 41, versículo 50. Génesis 41, 50 dice la palabra de Dios. Leemos bajo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre. Versículo 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz, Señor. Y porque ella, Señor, hoy hará el efecto, Señor, para la cual tú la has enviado, Padre. Te pido, Señor, que hables a nuestras vidas, que ministres nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, y que hoy podamos salir, Señor, con un espíritu de conquista una vez más, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Una de las historias que más me gusta, me motiva, es la historia de José. Vemos la historia de José y usted en casa la puede leer. Empieza desde el capítulo 37 de Génesis, pero haciendo un pequeño recuento, dice que José fue uno de los hijos de Jacob, y sabemos que Jacob fue el que Dios le cambió el nombre por Israel, y de ahí viene la nación de Israel, y de ahí los israelitas. Dice que Jacob tuvo 12 hijos, y entre esos 12 hijos tuvo a José, uno de sus últimos hijos. Dice que Jacob lo tuvo en su vejez, y tal vez por tenerlo en su vejez mostró cierto cuidado o un mayor cuidado sobre José, tal vez una cierta preferencia, y eso lo veían sus hermanos, y eso hacía que sus hermanos tenían envidia sobre él, molestia. También dice su palabra que Jacob protegía de una manera especial a José, y bueno, eso provocó los celos entre sus hermanos. Un día Jacob le hace una túnica a su hijo de colores, usted conoce la historia, y le da esa túnica. Y en la antigüedad, en aquel momento, la túnica se le daba a los príncipes, es decir, él le estaba dando un traje de príncipe a José, y esto causó aún más enojo entre sus hermanos. Por lo tanto, le odiaban, no lo querían, lo despreciaban. Pero algo importante acá es que no solamente José tenía favor ante su padre, ante los ojos de su padre, sino que también tenía favor ante los ojos de Dios. Podemos ver a un José, un joven de 17 años, un joven íntegro, un joven de buen testimonio, porque vemos allí cómo Dios empieza a darle sueños a José. José tenía gracia delante de los ojos de Dios, y por eso Dios le da sueños. Sueños tan grandes que hacían ver de que en un momento sus hermanos tenían que doblegarse delante de él. ¿Y usted cree cómo lo veían sus hermanos? Que lo odiaban ya de por sí, porque era el preferido, el predilecto.
Ahora ellos decían, ¿qué se cree este? Ahora él cree que nosotros nos vamos a doblegar delante de él, haciendo él el menor, porque era el menor de sus hermanos. Y Dios le dio otro sueño a José, muy similar a ese, en el cual también sus hermanos y su familia se rendían delante de él, pero en ese momento no se podía entender esos sueños. Dice que un día los hermanos de José estaban cuidando las ovejas y José vino a alcanzarlos y ellos planearon matarle. Y dijeron, bueno, vamos a matarle para ver qué va a ser de sus sueños, para ver dónde están realmente sus sueños, vamos a matarle. Y planearon matarle, pero lo metieron en una fosa, dice la palabra de Dios, lo metieron en una fosa. Y al final no lo mataron. Dijeron, no, vamos a venderlo como esclavo. Lo vendieron como esclavo a Egipto. Y póngase a pensar por un instante cómo cambió la vida de José. Era un adolescente de 17 años, consentido, predilecto, con favor de Dios, con favor de su padre. Su padre era un hombre poderoso en cuanto a riquezas, porque el Señor había hecho prosperar a Jacob. Recuerda la historia que nos contó el pastor Daniel, creo que la predica pasada. Era una persona con privilegios. Y en un instante, en un solo día, podemos decir que de ser príncipe pasó a ser esclavo. ¿Qué pudo pasar en la mente de ese jovencito? Pero no lo detuvo nada. Y eso es lo que hoy yo quiero compartir, o lo que Dios quiere compartir con cada uno de nosotros. ¿Sabe? Josué mostró características de un conquistador. Y esas son las características que tú y yo debemos tener. Porque ¿cuántas veces se han presentado situaciones en nuestra vida para robarnos los sueños que Dios ha colocado en nuestros corazones? Porque a la vista humana los sueños de José habían culminado. Era imposible que siendo esclavo algún día fuera un príncipe, fuera un rey. Pero Dios tenía propósito. Así que no te preocupes si en este momento no estás en el lugar que Dios te ha dicho, pero Dios tiene un propósito en medio de ese proceso. Dios tiene un propósito en medio de ese proceso en tu vida y en mi vida. Y si tú así lo crees, entonces no vamos a temer. Primera característica que tuvo José, o que tiene un conquistador: no permite que nadie robe ni mate sus sueños. José no permitió que la acción de sus hermanos robara o matara sus sueños. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo usted lo sabe? Pues sencillamente el final de la historia me muestra que él alcanzó el sueño que Dios un día le dijo a sus 17 años. Pasó un gran proceso, sí, pero él jamás dudó. Él jamás dejó de creer. A pesar de lo que sus ojos veían, no era lo que Dios le estaba diciendo. Y si usted y yo, porque usted y yo hemos sido llamados para conquistar, entonces usted no permita que nada ni nadie, ninguna circunstancia, robe el sueño y la palabra que Dios ha colocado en su corazón. Porque créame, la palabra es real. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha dicho de ti y de mí, Él lo va a cumplir. Solamente estamos en el proceso, aprendamos en el proceso, creamos en el proceso. ¿Cómo sé que José no dejó matar sus sueños? Porque cuando yo lo veo en Egipto, era diligente, era un joven que todo lo que hacía era prosperado en sus manos, era un hombre honesto, era un hombre que no dejó que nada quitara la esencia de lo que era él. Y la palabra a mí me enseña en Santiago que no piense que el que duda recibirá alguna cosa de Dios. Entonces José lo recibió, él no dudó, él creyó. La segunda característica que se parece a la primera: un conquistador no permite que el proceso cambie su esencia. ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es mi esencia? Piensa por un momento, ¿cuál es tu esencia? Cuando el Señor nos llama
El Señor dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios nos da su Espíritu Santo y Dios nos da una esencia. Y esa esencia muestra frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Tal vez usted y yo lo hemos estudiado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, misericordia. Tú y yo tenemos la esencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y José, porque sabía que era un conquistador, no permitió que ningún proceso cambiara su esencia. No permitas que nada de lo que te rodee, ni que de quien te rodee, cambie la esencia que Dios ha colocado en tu vida. Y podemos ver en su palabra, yo puedo ver algunas características que denotan la esencia de José. Primero, era un gran soñador. No permitió que nadie robara su sueño. Siguió creyendo, a pesar de que sus ojos físicos no veían lo que Dios había hablado. Era diligente, porque en la casa de Potifar dice que le colocaron todo en sus manos, porque todo en sus manos prosperaba. Y Potifar le dio todo. Y Potifar solo se preocupaba de comer, de dormir, porque Dios estaba con José y hacía que todo lo que estuviera en sus manos prosperaba. Era excelente en lo que hacía José. Yo veo fidelidad en José, porque para que a ti te confíen todo un reino o toda una casa o todo, tienes que ser fiel, como nos hablaba el pastor Daniel. El Señor le dio a sus siervos, algunos fueron fieles, otros infieles, pero José era un siervo fiel. Era humilde y tenía una identidad clara. Él sabía que todo iba a prosperar si Dios estaba con él. Él sabía que él era un hijo de Dios, a pesar de lo que podía ver. Y otra de las cosas que veo en José es que él no escondió sus talentos, él los puso por obra. Él tenía un talento, él tenía dones para hacer que todo lo que venía de su mano prosperara. Era un administrador. Y Dios estaba con él y él ponía en práctica sus talentos. En medio de la cárcel él interpretaba sueños, y el copero y el panadero tuvieron sueños en un momento y él mostró sus talentos, porque tú y yo hemos llamado a mostrar los talentos que Dios nos ha dado, a ser productivos con los talentos que Dios nos ha entregado. Entonces, en resumen, podemos decir que tenía el carácter de un hijo de Dios. ¿Usted lo cree así conmigo? ¿Por qué yo puedo decir que su carácter mostraba que era un hijo de Dios? Porque se podían ver frutos dignos de arrepentimiento en él. ¿Y por qué digo que José no permitió que el proceso cambiara su esencia? Porque vemos que cuando José llega, cautivo, esclavo, lo toma Potifar, como ya les dije, y empieza él a prosperar. Estaba ascendiendo. Wow, eso se sentiría súper bien. Bueno, me trajeron como esclavo, pero Potifar, confía en mí, todo lo que estoy haciendo me está saliendo bien, todo está súper, Dios está conmigo. Pero llegó un momento en el cual dice la palabra del Señor que la esposa de Potifar difamó su nombre ante su esposo, porque la esposa de Potifar quería que José se acostara con ella, y José era un hombre íntegro y él no lo iba a hacer porque sabía quién era él, sabía que él era un hijo de Dios y él era fiel a Dios y fiel a su amo. Y ella tramó una trampa y dijo que él forzó con ella, y su jefe pues le creyó a su esposa y lo enviaron a la cárcel. Cuando aparentemente todo iba bien para José y tal vez sus sueños vislumbraban y decía, bueno, Señor, se va a cumplir, viene la cárcel. Y entra en la cárcel, y el miedo de la cárcel, ¿sabe qué hace el enemigo? Trabaja en nuestra mente, trabaja pensamientos para hacernos dudar del plan que Dios ha establecido para nosotros. Puedo ver a un José tal vez extranjero,
en un lugar que no tenía familia, que no tenía amigos, que no tenía nadie. Estaba solo, no tenía quien lo visitara a la cárcel. Un día, el día de visitas, no había nadie. ¿Cómo se sentiría José? José tenía todas las excusas para deprimirse, para dejarse caer, para renunciar. Tenía las excusas perfectas. Y el enemigo, ¿sabe qué hace en ese momento? Trabaja en la mente. Y le dice, mira, tu papá ni te buscó. Tu papá no está, no te buscó, se olvidó de ti. Porque él no sabía que sus hermanos habían atado un cabrito, habían llenado la túnica de José, se la habían llevado a Jacob, y Jacob pensaba que él había muerto. Pero José no sabía nada. José dijo, bueno, mi padre en un momento va a buscarme. Pero el enemigo le decía en su mente, tu padre se olvidó de ti. Le decía en su mente, mira que fuiste fiel con ese jefe, le diste riquezas, lo ayudaste, fuiste una conducta intachable. Y prefirió creer la difamación antes de creerte a ti, sabiendo cómo eras tú. Se olvidó de ti. Y eso le decía el enemigo en la mente. Dice la Biblia también que en un momento Jesús en la cárcel le interpretó un sueño, un copero y un panadero, y ese copero del rey le había prometido a José que iba a abogar por él delante del rey. Pero dice que pasaron 2 años y no pasó nada, porque el copero se olvidó de él. Aparentemente todos se habían olvidado de él, y estoy segura que el Señor, que Satanás le decía a José en su mente, hasta Dios se olvidó de ti. Y muchas veces el enemigo quiere engañarnos y decirnos, Dios se olvidó de ti. Pero yo quiero decirte que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios tiene un plan diseñado para nuestra promoción. Y José me demuestra a mí que yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido. ¿Qué quiero decir con esto? Usted no puede impedir que los pensamientos lleguen a su mente, pero sí puede impedir que se queden allí y que lo destruyan. Usted tiene el poder para echar fuera todo pensamiento que no proviene de Dios. Y esto hizo José. José dijo, no, yo seguiré siendo excelente aquí en la cárcel. ¿Y usted sabe qué hizo José? Fue promovido en la cárcel, porque en medio de la cárcel es promovido. Y dice que el carcelero, el que estaba dueño de ese lugar, el que administraba ese lugar, le dijo, José, toma, administralo tú. Y él ya no se preocupaba, porque José era excelente donde estaba, porque José no permitió que su esencia cambiara en medio del proceso. Y tú y yo estamos llamados a no permitir que nuestra esencia cambie en medio del proceso. Tú y yo tenemos que ser los mejores hijos, los mejores padres, los mejores empleados, los mejores reyes, porque la esencia del Espíritu Santo Dios nos colocó en nuestro corazón. Y eso fue lo que hizo José. Dice la palabra del Señor que Dios estaba con José y lo prosperaba. En la cárcel Dios estuvo con José y todo lo que hacía, José prosperaba. Pero ¿sabe algo? Y tal vez va a sonar un poco duro, pero el cambio en nuestra vida realmente va a venir cuando tú y yo no dejamos que nada cambie nuestra esencia. El cambio no viene porque yo busco una imagen bonita y coloqué en mi estado de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, Dios te ama, Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios es poderoso. Eso es bien, pero eso no cambia nada en mi vida si yo no lo creo y si yo no actúo conforme a lo que dice su palabra. Si yo pongo eso en algún estado de mi cuenta, usted lo ve, pero soy la primera persona que en medio de una situación levanto mi voz y grito y ofendo, entonces, ¿usted cree que alguien me va a creer que Dios es grande, poderoso y Dios te ama? No. Y perdóneme porque sí es fuerte, pero es una realidad. ¿Usted cree que alguien va a creer en mí cuando veo a mi hermano fallar y soy la primera que le acuso y digo, mira que es
hizo. Y mira cómo se puso. ¿Soy la primera que pusa? No, así no va a avanzar mi vida. Porque la palabra me dice, con la misma medida que tú midas, vas a ser medido. Y usted y yo no hemos sido llamados para ser jueces. Tu esencia es ser misericordioso. Cuando no mostramos misericordia, cuando no perdonamos, cuando somos infieles, cuando hacemos cosas que usted y yo sabemos que no son agradables delante de los ojos de Dios, entonces las cosas no van a cambiar. Porque ¿sabe qué? Algo que he aprendido en esta vida, me corta edad tal vez, lo que yo hablo, la gente no lo escucha. La gente no escucha mis palabras, la gente observa mis pisadas. La gente no va a escuchar lo que tú y yo hablamos, la gente va a ver cómo tú y yo caminamos. Y por eso José fue promovido, porque como él caminaba a pesar de su situación tan difícil, mostraba que era un verdadero hijo de Dios. Mostraba que no importa las presiones, el odio, el rechazo, lo que me pasó cuando era niño, mis hermanos no me quisieron, mi padre me abandonaron, cualquier cantidad de cosas, él mostró siempre la esencia de un verdadero hijo de Dios. Y Dios quiere en este tiempo que tú y yo demostremos ser verdaderos hijos de Dios, que desarrollemos el carácter. Dios nos ha llamado para eso. Y más que nada yo hago mucha similitud con lo que es el entrenamiento del cuerpo físico, y Framber, que es entrenador, sabrá más de eso que yo. Él podrá tener sus clientes, ¿verdad?, que van a entrenar en el gimnasio, y él le da una cantidad de instrucciones, hacen ejercicio, le dice, bueno, debes alimentarte de esta manera. Pero si esa persona no sigue ese patrón de conducta que Framber está orientando, entonces créeme, porque vaya al gimnasio nunca va a tener la salud o el cuerpo que desea, porque es poner en práctica lo que se le está diciendo lo que va a ocasionar resultados. Y así es la palabra del Señor, y así es la vida cristiana. No porque tú y yo vengamos a la iglesia, los cambios van a venir automáticos. Los cambios van a venir cuando tú y yo tomamos acción. Porque bien dice la palabra del Señor en Santiago. Mira lo que dice Santiago 1:19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hablando del carácter. Ese es el carácter que Dios quiere que tú y yo tengamos en medio de la prueba, porque obviamente que esto se aplica en medio de las circunstancias adversas. Versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Quiere decir que cuando yo oigo solamente y no pongo en práctica, me estoy engañando. Porque digo, bueno, tengo 10 años en el Evangelio y todavía he sido con esta situación. Déjame decirte, porque hemos sido solamente oidores y no hacedores. Porque Dios no miente. Lo que Dios dice en su palabra, si usted lo pone por obra, si yo lo pongo por obra, entonces los frutos tienen que verse. Y Dios nos ha llamado a ti y a mí a dar frutos. Dios nos ha llamado a ti y a mí a avanzar, a crecer. Dios no te ha llamado a ti y a mí a quedarnos estancados. Todos tenemos situaciones, todos tenemos procesos, pero tú y yo debemos superarnos, porque dentro de nosotros está el poder de Dios. Y Dios en este tiempo, en este 2021, nos está llamando a formar y a mostrar, porque José dice su palabra. Lea la historia de José. Decía que Potifar veía que Dios estaba con él. Decía que el carcelero veía que Dios estaba con él. ¿Qué estás mostrando tú para que otros puedan ver que Dios está contigo? Si no muestra que Dios está contigo, entonces créame, nada va a cambiar. Tu familia no va a cambiar. Las personas que aman no van a venir al Señor. Debes mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Si quieres que esos empleados cambien, muestra
frutos dignos de arrepentimiento. Si quieres que ese hijo cambie, muestra frutos dignos de arrepentimiento. Muestra que Dios ha hecho algo en ti. Y solo así va a venir la promoción a tu vida, ¿sabes? Cuando José mostró ese carácter de ser un verdadero hijo de Dios, porque sus frutos hablaban por él, entonces Dios creó el escenario perfecto para su promoción y para su bendición. Porque el momento va a llegar, créame que Dios lo tiene, pero depende de lo que tú hagas y de lo que yo haga. Dice que el faraón tuvo un momento, Dios creó el escenario perfecto, porque Dios es experto de crear el escenario perfecto. El faraón tuvo un sueño, no tenía nadie que se lo interpretara, llamó a los adivinos, a todas esas personas sabias para él, entre comillas, y nadie podía interpretar el sueño. Y el copero se acordó de José y le dijo: en la cárcel, cuando yo estaba preso, hubo un hombre que interpretó mi sueño y se cumplió tal como él lo dijo. Tal vez llámalo y él puede interpretar tu sueño. Y dice que el faraón lo mandó a llamar. La más alta autoridad en Egipto mandó a llamar a José. Y dice que le cambiaron la ropa, lo vistieron de ropa fina, se presentó ante el faraón y Dios creó ese escenario. Y dice que José interpretó el sueño, Dios le dio esa habilidad, Dios le había dado ese talento, él lo puso por obra. Entonces fue cuando el faraón dijo, él le dio un consejo, le dijo que tenían que colocar a alguien porque venían 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Y faraón dijo: conseguiré yo a alguien con más sabiduría que este. Pero mire cómo lo dice el faraón. Génesis 41:38. Y dijo faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón pudo ver los frutos en José. Que hoy los que te ven puedan ver los frutos en mí. Y dijo faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo el mayor. Y José era de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años pasaron? 13 años para su promoción. Pero él no se cansó, él no desistió, él no dejó de creer, porque sabía que el que lo llamó era fiel para cumplir su palabra. Y allí José me demuestra lo que dice Gálatas 6:9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. José no desmayó y segó, y vino sus bendiciones. Así que yo en esta mañana quiero decirte que si tú estás haciendo las cosas bien, si tu vida está mostrando frutos dignos de arrepentimiento, entonces no te preocupes, tu momento va a llegar. Dios va a crear el escenario y tu promoción, así como vino para la vida de José, va a venir. No le creas a las voces extrañas: Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de mí, Dios me está procesando, Dios me está haciendo crecer, Dios requiere de mí el carácter necesario. Pero no solo Dios lo promocionó, Dios le dio la bendición. Y vemos que Dios le da 2 hijos que representan lo que José vivía en ese momento. Dice que el primer hijo Dios lo llamó Manasés, lo leímos al principio, porque dijo José: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Manasés representaba el perdón en el corazón de José, ¿sabe? Porque no era fácil, que mis hermanos me vendieron, me rechazaron, me dejaron. Toda esa situación no era fácil, pero él perdonó. En ese momento perdonó José. No perdonó cuando ellos se presentaron delante de él, más adelante, no. Dios allí lo había hecho perdonar, porque necesariamente para que tú y yo prosperemos necesitamos perdonar. ¿Qué tienes que perdonar hoy? ¿Qué te
sabe cómo fue mi niñez. Usted no sabe cómo me hicieron daño en aquel lugar. Tú no sabes todo lo que yo he pasado. Tú no sabes mi vida. Yo realmente no la sé, pero Dios sí la sabe. Y sí sé la vida de José, que no fue una vida fácil. Pero él decidió perdonar. Y solo así, después que él perdonó, después que él recibió su Manasés, solo así Dios le dio su Efraín. Y su Efraín, mira lo que representa. Porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y yo te digo en esta mañana, Dios te va a hacer fructificar en la tierra de tu aflicción. Eso es lo que viene para ti y para mí. Pero en esta mañana, ponte de pie en esta mañana y dile, Señor, ayúdame a abrazar mi Manasés. Tú y yo tenemos que perdonar el día de hoy. Yo no sé si tú tienes que perdonar a ti mismo, porque tal vez no fuiste el mejor padre, la mejor madre, pero hiciste lo mejor. Créeme que lo hiciste. Perdónate, porque si no perdonas, no puedes recibir tu Efraín. Y Dios nos ha llamado a recibir nuestro Efraín para este nuevo año. Y créame, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de mí. Su palabra dice, se olvidará la que ha dado a luz de su hijo. Isaías 49:15 dice, se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, porque puede que el ser humano olvide, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí estás siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destructores y tus asoladores saldrán de ti. Yo quiero que tú recibas esta palabra en esta mañana y entiendas que tú y yo estamos esculpidos en las manos del Señor. Yo quiero que en esta mañana tú te levantes con esa fe maravillosa, con esa fe de un conquistador. Y yo te pido que no dejes que el proceso cambie tu esencia. Tú y yo sí hemos sido llamados a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Tú y yo hemos sido llamados a avanzar, a crecer, a prosperar. Tú y yo hemos sido llamados a recibir nuestro Efraín. Y si tú quieres tu Efraín, levántate en esta mañana y dile, Señor, hazme fructificar en la tierra de mi aflicción, Señor. Tal vez he pasado cosas que no comprendo, Señor, pero no permitas que estos pensamientos me estanquen, Señor. Hoy yo desecho todo pensamiento que no viene de ti. Dile, Señor, desecho todo pensamiento que no proviene de ti, Señor. Yo quiero que tú hoy no lo dejes para mañana. Trae a tu mente a quien tienes que perdonar y perdona. Dile, Señor, yo perdono a ese que me hizo daño. Yo perdono a toda persona, Señor, que me ha herido, Señor. Porque necesito apropiarme de mi Efraín, Señor. Necesito fructificar en la tierra de mi aflicción, Señor. Dile, Señor, ahora sé que mi Redentor vive, Señor. Padre Cristo, me muestra que tú vives, Señor, en medio del dolor. Tú vives. No estás allí, Padre, no estás allí. Él vive, no se ha olvidado de ti, gracias. En medio del dolor, Él vive.
vives, Señor. Tú vives, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. En medio del dolor, Él vive. Levante su mano al cielo, diga su oración. Tómese un minuto, dígale, Señor, tú vives en mí. Levante su mano derecha, cierre sus ojos, dígale, Señor, hoy acepto mi Manasés y me preparo para mi Efraín, Señor, porque tú nos vas a fructificar, porque tú vas a hacer algo grande en cada uno de nosotros. Levante su mano al cielo, cierre sus ojos y dele gracias al Señor. Si hay algo que debas perdonar, si hay algo que debamos perdonar, hoy le digamos, Señor, hoy perdonamos. Porque la única manera de que tu perdón se active en nosotros es a través del perdón de nosotros hacia otros. Señor, tu palabra lo dice, lo decías en oración, que nos enseñaste, que les enseñaste a tus discípulos. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo quiero que usted repita con voz audible en esta mañana: Señor Jesús, dígalo fuerte, diga: Señor Jesús, Señor Jesús, hoy acepto mi Manasés. hoy acepto mi Manasés. Hoy determino Hoy determino perdonar. perdonar. Señor Jesús, Señor Jesús, sé que jamás sé que jamás podré olvidar podré olvidar esas faltas, esas faltas, pero a partir de hoy pero a partir de hoy recordaré recordaré de una manera diferente, de una manera diferente, porque tu amor porque tu amor me hará diferente. me hará diferente. Señor Jesús, Señor Jesús, viví afligido viví afligido por no perdonar, por no perdonar, pero a partir de hoy, pero a partir de hoy, a través de este perdón, a través de este perdón, mi vida será fructífera. mi vida será fructífera. Voy a dar frutos, Voy a dar fruto, voy a ver tu gloria, voy a ver tu gloria, porque en la aflicción porque en la aflicción tú me vas a tú me fructificar. vas a fructificar. Hoy me declaro libre. Dígalo con ánimo, diga: hoy me declaro libre. Vuelvo a decir, diga: hoy me declaro libre, porque tú me has hecho libre. Porque tú me has hecho libre. Hoy te damos gracias. Yo quiero que ayer te levantes su mano al cielo. Señor, te pido por la vida de cada persona. Te pido que tu amor, Señor, venga sobre ellos. Que todo lo que ha querido impedir que puedan lograr, puedan llegar a su promoción. Que todo este tiempo, Señor, en el cual han vivido aflicción, afligidos, el camino de las situaciones, hoy te pido, Padre, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos, que se active sobre ellos, que sus sentidos espirituales sean activados y que a partir de hoy, Señor, comience una nueva historia en ellos y que tu gloria y tu presencia sea depositada sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Quiero que le brinde el mayor de los aplausos al Rey de Reyes y Señores y Señores. Quiero que tome su asiento por unos minutitos solamente. Qué bonito es el Señor. Qué bonito es aprender. Qué bonito es saber que no estamos solos, que no somos los únicos que estamos viviendo un proceso, que no somos los únicos que estamos pasando por adversidades. En la Biblia podemos encontrarnos con cualquier cantidad de personas que están pasando lo que tú estás pasando, pero en otra época del año, en otra historia, en una actualidad totalmente diferente. Y como decía Abigail, cuando vemos la historia de José, podemos ver un muchacho que era lleno también de muchas cosas. Cuando él se acercó y le dijo al copero: cuando hables con él, acuérdate de mí. Había en José también un poquito de soberbia, había en él también un poquito de altivez que Dios tenía que machacar para poder entregarle lo que él quería. Hay cosas en nuestra vida y procesos que no entendemos, como compartía con una persona esta semana. Le decía, hay cosas que nosotros no debemos entender, pero mientras estemos haciendo las cosas de manera correcta, entonces nuestro corazón va a ser descubierto, porque ninguno de nosotros podemos interpretar nuestro corazón. Dice la Biblia que es perverso, el corazón es perverso, y su parte interna no lo vamos a poder descifrar. El único que tiene la capacidad de descifrar nuestro corazón se llama el Espíritu Santo. Y cada vez que tú te vayas metiendo más con Dios, tu corazón se va a descubrir. Y aquellas cosas que pensabas que no teníamos, se van a descubrir.
pero no se van a descubrir para tu deshonra, porque nuestras impurezas o nuestras debilidades no deberían representar algo para frustrarnos, no. Debería representar para nosotros un punto de referencia de que no somos perfectos. Y que lo que tenemos y hacemos no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. Por eso es que solo somos vasos de barro. Y que tenemos que prepararnos para que ese vaso siempre esté limpio, para que el Señor coloque un vino nuevo. Amén. Y qué bonito es reencontrarse. Ayer conocíamos la historia de una persona que conversábamos, que después de 32 años se había encontrado con su padre. Es tremendo la reconciliación, porque a eso Dios nos llamó, a reconciliar. Eso somos nosotros, dígame.